Vale, pues son las 7. Vamos a ser puntuales porque tenemos grabación, ¿vale? Pero sobre todo por las personas que se han ido conectando, que sois puntuales, ¿vale? Estáis invitados a, como estáis haciendo, presentaros en el chat. Estos encuentros que vamos a organizar una vez al mes pretenden ser justamente esto, una especie de encuentro, ¿vale? No pretendemos solo daros una charla, escuchar a una persona hablando sobre algo. Siempre os he invitado a Virginia precisamente es porque ella es parte de una agencia que tiene amplia experiencia en el tercer sector, ¿vale? Lo que pretendemos con estos encuentros es que pasen cosas, que todo el mundo se lleve algo de aquí para que pueda implementar en su entidad. Hoy vamos a hablar de páginas web. Esto puede ser un tema bastante amplio, que podemos estar hablando de alojamientos, de etcétera, etcétera. Virginia lo va a centrar en algunos aspectos concretos relacionados con comunicación, sobre todo, y va a poneros muchos ejemplos, ¿de acuerdo? Por respeto al tiempo de todos, intentaremos ser puntuales, acabar a las 8. Y justamente es por esto os hablaba del grupo de Telegram, ¿vale? Que inauguramos hoy. Veréis que estamos, las personas que vamos a estar aquí en el evento, quien quiera participar. Utilizar el grupo de Telegram para los siguientes días. Si alguien tiene una duda, he puesto en marcha esto que me dijo Virginia, sí, tengo alguna duda, no tengo ninguna duda, ¿de acuerdo? Para eso está el grupo de Telegram, para que nadie se encuentre fuera, perdido los días que vienen por delante, ¿vale? Para dar un poco de continuidad. Y dicho esto, pues me permito presentar a Virginia. Ella este grupo es un reinicio del grupo de NetSquare. Esto antes tenía otro nombre, ¿vale? El grupo ahora se ha rebautizado, ¿vale? Se llama TechSap Connect. Y la primera persona que pensé para hablar del tema de comunicación y para entidades fue Virginia. Ella tuvo la amabilidad de aceptar la invitación, encantadísima de la vida. Muchas gracias, Virginia. Y nada, pues sin más, ya somos 30 personas. Te doy la palabra, ¿vale? Yo me quedo con el micro apagado y la cámara apagada, pero voy a estar pendiente de todos vosotros en el chat, ¿vale? O sea que alguna duda, algún comentario, me lo hacéis por el chat, yo voy a estar pendiente. Dejamos que Virginia se centre en lo que nos quiere explicar. Y al final de la sesión tenemos un espacio, típicamente son las 15 minutos finales, donde yo le iré diciendo estas preguntas que nos vayáis diciendo en el chat, ¿vale? Y que ella nos pueda contestar, ¿vale? Pues nada, sin más. Muchas gracias, Virginia. Bienvenidos a todo el mundo otra vez y te doy la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, lo dicho, que aunque no te vea en cualquier momento, pues me chillas o me silbas o demás, porque en este momento pues te quedas ciega hablando a una pantalla y resulta un poco raro a veces, así que sin pudor y más bien un poco, por favor, cualquier cosa que esté pasando por el chat y yo me ande perdiendo, pues libre Perfecto. de comunicarla. Cuenta con ello. Y nada, bueno, pues gracias por tu presentación, sobre todo por la invitación. Yo ya le he contado a Javier que en algunos de nuestros recursos y proyectos hablamos de TechSoup como un gran socio o una gran herramienta para favorecer la digitalización de las entidades. Con lo cual, cuando me llamó, pues dije, es que esto es el karma, ¿no? O sea, tenía que ser que se reiniciara esta ronda con nosotras, porque nosotras no hacemos más que hablar de TechSoup como el gran aliado que podéis tener las entidades. Así que, por supuesto, encantada de estar aquí y de estar con vosotras hablando de este tema. Que, bueno, pues voy a tratar de centrar un poco en dos Espera, Virginia, que se ha quitado el micro. Te lo voy a intentar activar sonido. Se ha desactivado el sonido y no te lo... Ahora. pero Sí. tenía las manos aquí. ¿Habéis visto el poder de Sí. o esto que tenemos a un troll o que puede ser, ¿no?
Me vuelvo a presentar. Sí. No, ¿Dónde se quedó? justo se ha cortado hace 5 o 10 segundos, o sea que no te preocupes. Nada, os comentaba que para centrar la charla en el ámbito web, en concreto os quiero hablar de dos cosas. Una es de la web en sí misma como canal de comunicación de las entidades y otra tiene que ver más con la captación. Captación en el sentido amplio, no solo de fondos, sino de aquello que queramos captar. Em, y esto, bueno, ¿por qué? Pues hace 12 años yo trabajaba en una entidad sin ánimo de lucro y me propusieron fundar una agencia porque el mundo estaba cambiando mucho, el mundo digital estaba cambiando mucho. Me propusieron montar una agencia dirigida especialmente al mundo de las ONGs y centrada en el ámbito digital. Y después de más de 8 años trabajando en este ámbito, lo primero que me di cuenta cuando fundamos la agencia es que de web no sabía mucho. Es decir, yo creo que todas o todos los que nos dedicamos a la comunicación especialmente tenemos bastante claro qué es lo que nos gusta en una web, pero otra cosa ya es estar en el lado contrario de tener que hacer una página. Y por eso, cuando Javier me invitó a hablar de esto, dije, pues nada, pues a mí me encantaría contarle cómo se lo cuento a mis clientes y cómo yo percibo que la web se convierte en un canal wow con el que las ONGs pueden entablar conversaciones. Se ha vuelto a poner en mute. No sé si tenemos ahí un duendecillo. Mira, acabo de descubrir que es cada vez que doy un golpe de la pulsera. ¿Qué? Ah, no, debe ser que le hago así a la mesa o algo así. Voy Sí. a quitarle el ratón de ahí y se Venga, pone en mute. venga, no te preocupes. Nada. Eh, bueno, lo primero que me gustaría que pensáramos es que la página web es el lugar donde se tiene que encontrar las necesidades nuestras como organización o como entidad sin ánimo de lucro con la de los públicos a los que nos dirigimos. Es decir, no es ese canal donde yo cuelgo lo que soy y lo que tengo, sino es el sitio donde la gente viene a buscar cosas. Y esto que puede parecer de perogrullo, para mí es la clave de la cuestión. Es decir, construyo una página web para las personas y no para la entidad. Esto significa que los públicos con los que vamos a relacionarnos a través de la web tienen unas necesidades y nosotros tenemos otros. Y además tenemos un contexto, unas preferencias que marcan las tendencias web que hacen que la manera de navegar y la manera de consumir la información vayan cambiando a lo largo del tiempo y que yo tengo que tener en cuenta a la hora de construir ese canal de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día hacer una web como se hacía hace 12 años cuando yo entré en esto, ya no tendría sentido, ¿vale? Estaríamos rompiendo los códigos que mi público objetivo eh, utiliza, ¿no? Por ejemplo, esa persona a la que yo me dirijo puede estar buscando información sobre su enfermedad o sobre su problema, o puede estar buscando recursos, puede estar buscando un teléfono, puede estar buscando cómo colaborar con nosotros, el contacto, o puede estar buscando dónde es ese evento del que ha oído hablar en la radio. Y luego tenemos la necesidad de la entidad, que es informar, sensibilizar, captar, quizá vender si tiene una tienda o un centro especial de empleo o un, un comercio online y conseguir apoyos para su causa. ¿Y cómo hago que estas dos necesidades confluyan? Pues nos hemos acuñado una frase en Social Co que es generando espacios donde las personas puedan tener conversaciones inspiradas, ¿vale? Y para explicaros qué es esto, os quiero contar una historia, que es la historia de cómo ha evolucionado la página web y por qué hoy en día las webs son como son. Y espero que esto, en la línea de lo que os decía Javier,
nos ayude a llevarnos un ajá, ¿no? Un momento ajá de esta sesión, y cuando tengáis que pensar una web o ver una web o entender por qué os gusta o no una web, tengáis esto como herramienta para saber diferenciar. Nosotros hemos definido que la historia de las webs, y esto es ciencia de Chichinabo o de pacotilla, pero bastante ilustrativo de nuestra experiencia, ¿no? Que la historia de las webs se puede dividir en 4 grandes etapas. Hago estas cosas raras con las manos porque no sé dónde se me queda el ratón. Esta primera etapa la llamaríamos de la web catálogo, que era cuando, bueno, pues cuando las entidades estábamos empezando a tener presencia en Internet y los clientes veníais a la agencia porque queríais que cuando alguien entrara en vuestra página web, tener una presencia y que se supiera qué hacéis, ¿no? Entonces yo esto lo comparo pues ese folleto en el que contábamos lo que somos de una forma pues bastante plana, ¿no? Como si fueras pasando páginas, todo corrido para abajo y como muy ordenadito y muy limpio, ¿no? Esta podría ser, por ejemplo, la web de la Fundación Entre Culturas, que no sé si la conocéis en aquella época. Pero después de esta época folleto, pasamos a una etapa un poco, pues para mí, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de comunicación, bastante caótica, que llamamos la web catálogo, ¿no? Es ese momento en el que pensamos que la web tiene que estar todo lo que la organización hace, y entonces empezamos a colgarlo todo, y si os dais cuenta, por ejemplo, en este ejemplo de ayuda en acción que he querido traer, le comentaba a Javier que he traído ejemplos con los que os podáis sentir más identificadas, de entidades pues a lo mejor más pequeñas o menos conocidas, y otros en los que sentáis el reconocimiento de que estas webs las habéis visitado por lo menos en el presente en alguna ocasión, ¿no? Si veis esta web de ayuda en acción en el pasado, pues os dais cuenta de lo que quiero decir con esa web catálogo, ¿no? Pues tenemos 250 menús, banners, banners por todas partes, opciones de colaboración por aquí, un banner por aquí, otro banner por aquí, el logo del normal, el logo del aniversario, y luego nos creíamos que con un buscador pues ya solucionábamos todos los problemas de navegación que pudiera tener un usuario. Además, si recordáis, las cosas se movían, ¿no? Se movían mucho las cosas de la página incluso algunas tenían música. Y yo siempre comparo esto, y la comparación no es mía, sino que se la robé a una persona participante de un curso que dijo, esto es como cuando en los pueblos, ¿no? Bueno, no sé si en los pueblos puede ser una expresión un poco inclusiva o desafortunada, pero como cuando las personas que tienen mucho, por ejemplo, muchas joyas, en una ocasión especial se ponen todas las joyas, ¿no? Se ponen los pendientes, 2 collares, 3 pulseras, sus mejores galas, unas plumas, un sombrero, un vestido. Y al final, lo que te llama la atención es el conjunto, pero nada te destaca en concreto y no consigues centrar tu atención en lo que esa entidad te quiere contar. Y eliges tú. Eliges tú, pues no sabes si bien o mal. Entre todo esto, yo no sé dónde pincharía, ¿vale? Me tendría que ir a ver qué es lo más relevante para mí. Y ese es el momento para mí más caótico de las páginas web, y estábamos aprendiendo, y tenía otra característica principal, y es que todo tenía que estar en la pantalla de un primer vistazo, lo que se llama sin scroll, ¿no? O sea, queríamos que de un primer vistazo estuviera toda esta información, y tenían un miedo atroz las entidades a que hubiera que deslizar hacia abajo, porque lo que estaba hacia abajo no se veía, ¿vale? Por eso también todo tiene que destacar. Esto no era un capricho de las entidades, es que antes se navegaba más en este sentido, ¿no? Se navegaba más a través de menús chiquititos y de esta forma que a través de hacia abajo, ¿vale? Bueno, os he traído otro ejemplo que puede ser muy reconocible para vosotros, pero también para que veáis la significancia de esto de la web catálogo, ¿no? Pues menús por aquí, todo chiquitito, otros menús por aquí, y además emergencia, ¿vale? Todo además en la misma
pantalla, esta vez más ordenado, con menos cosas, pero en la misma tendencia. Y aquí estamos hablando pues aproximadamente de 2010. Esta tendencia duró bastantes años y algunas entidades todavía estamos en esto, por supuesto. Sin que esto quiere decir que sea malo, quiere decir que todavía estamos en esto. Y después llegó la tendencia de la web 2.0, por influencia también de la nueva forma de navegación que tenía que ver más con dispositivos móviles en los que las personas usuarias que visitaban las páginas web se acostumbraron a hacer scroll, es decir, a deslizar pantalla hacia abajo, con lo cual nuestro miedo a que todo tuviera que estar al principio desapareció y nos decidimos a hacer cosas más grandes y con más aire, ¿no? Digamos, para que fuera una navegación más vertical. Mm, Sucedió también otra cosa muy importante y es que empezamos a priorizar. Bueno, hemos priorizado completamente la navegación de la persona usuaria y la hemos organizado mucho mejor en menús más pequeños, más sencillos y con una navegación en niveles, ¿vale? En niveles en los que vas aumentando el nivel de detalle sobre un tema en función de la navegación del usuario. Y esto que es lógico es como si la persona fuera abriendo puertas o pelando capas de aquello que más le interese, ¿no? Pues me interesa en un primer momento saber qué hacéis. Vale, pues te digo las 4 cosas que hago. Pues ahora me interesa saber dentro de este área qué proyectos tenéis o en qué países estáis. Venga, pues se lo pongo en otro nivel, ¿vale? No le doy en el primer nivel toda esa información. Y como veréis, pues bueno, es mucho más visual, las imágenes tienen mucho más protagonismo, se intenta dar ese espacio a que la persona decodifique la información de una manera mucho más cómoda y sin tener que ver todas las joyas de golpe, sino solamente nuestro valor principal, ¿vale? Yo siempre digo, y luego lo veréis en la parte de captación, en la parte 2, que lo importante es ir respondiendo a las preguntas. Y las preguntas normalmente vienen de grande a pequeño, ¿no? O sea, la persona que ya te conoce bastante tendrá una pregunta muy de detalle y la persona que no te conoce y que visita la home, quiero decir no que pase por la home, porque por la home pasa mucha gente, pero visitarla y leerla suele ser esa persona que llega por primera vez a conocerte. Entonces, si conoces bien eso, podrás ir respondiendo a sus preguntas, ¿no? Si te pones en el lugar de esa persona. ¿Vale? Os he puesto los mismos ejemplos de antes para que veáis esa gran diferencia. Y es cuando se pusieron muy de moda estos fotones o slider en muchos casos, no sé si conocéis el término, slider que van deslizándose en la parte principal de la página para destacar la información más relevante. Bueno, pues todavía nos queda un estadio más de avance, aunque en muchos casos se puede trabajar con la web 2.0 y elementos de la web que nosotras llamamos de las usuarias y buscar sinergias. Pero realmente se está produciendo este cuarto cambio en la forma de navegar de nuestros públicos y en los gustos de las personas que visitan nuestras páginas. La llamamos la web de las usuarias porque son realmente esos espacios que nos permiten tener conversaciones inspiradas con nuestros públicos, que vengan y, bueno, me ha gustado la etiqueta que le ha puesto Javier a estos espacios de TEDxUB, que pasen cosas, ¿no? Que la persona que nos visite tenga un cambio, tenga una respuesta respondida, tenga una respuesta a su pregunta que haya producido una emoción y que además le pueda llevar a una acción, ¿no? Bueno, la inspiración, vaya. ¿Por qué se caracterizan? Vaya, perdón. ¿Por qué se caracterizan las webs de esta cuarta etapa? Bueno, pues en primer lugar porque no solo
presentan la información, sino que nos meten dentro de la página web involucrándonos en la historia de la organización. Nos cuentan historias, digo yo, ¿no? Y aquí, bueno, pues os pongo el ejemplo más inspirador que existe en el sector y que todas las ONG de mayor tamaño toman de referencia, porque esta gente tiene un equipo web más grande que mi agencia solo para ellos en el equipo, que son Charity Water, de cómo ellos se van involucrando con muy poquito texto y más relato, ¿vale? Más relato que apartados y texto. Pero también se caracterizan porque, bueno, van directas al grano, no te dan datos superfluos, se centran en lo que la persona quiere hacer en ese momento. Y si la persona lo que quiere es buscar, pues le pone un buscador con filtros, pero si lo que quiere es saber quién eres y dónde estás, pues le pone un mapa, por ejemplo, ¿no? Entonces están muy focalizadas en no dar bla, 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 porque los estatutos, porque no sé qué, porque ¿vale? Hay otras maneras de contar las cosas y yo lo que quiero saber es cuáles son tus cuentas anuales, no me pongas el balance que solo entiende un contable, ¿no? Mm, bueno, sí, perdón si las expresiones no son las más acertadas, no me echéis la bronca, que me encantará escucharla. Y una cosa que me parece muy, muy, muy importante es que las webs de las personas usuarias tienen muy claro a quién se dirige su web. Y esto significa que la web no se dirige a todo el mundo que tenga interés en saber algo de la discapacidad o en todo el mundo que quiera conocerme. Eso no existe. O sea, siempre hay personas que tienen una relación con mi tema de un tipo y que son o deberían ser el usuario principal o el destinatario o la destinataria principal de mi página web. Aunque esa misma web tenga apartados, puertas, eh, guiños para otros públicos, ¿vale? Quiero decir que, por ejemplo, la prensa es un público de mi web, podría serlo, pero es en un apartado chiquitito. A lo mejor yo estoy dirigiéndome a familias y ese es mi público principal. O no, bueno, me dirijo a familias y a familias potenciales colaboradoras y otro tipo de colaboradores. Hay que elegir y, y eso es muy importante. Y en esto he querido traeros el ejemplo de una entidad que a mí me gusta mucho, que es la organización Menudos Corazones, y os invito a que después le echéis un vistazo a su web, porque creo que expresa bastante bien esto que hemos estado hablando de con quién a quién se dirigen y cómo van respondiendo sus preguntas en función de dónde se encuentra la persona y cómo va navegando. Y además incluyen un montón de ayudas, ¿no? Pero incluso conversación. Elige primero quién eres para que luego te podamos ayudar. Ah, pues es que tengo una cardiopatía. Venga, vale, pues qué preguntas puede tener una persona menor de 18 años con una cardiopatía? Pues estas son las que pensamos, ¿vale? Ese es el ejemplo que os quería contar. Pero en cuarto lugar, estas webs inspiradas, estas webs que nos gustan tanto, se expresan con lo que, bueno, por llamar la atención y vestirlo de un término un poco más de marketing, he querido llamar la voz auténtica. Es decir, son webs que hablan, que se esfuerzan por hablar como habla la organización, con una personalidad que no deja indiferente, que es única y especial para sus públicos, ¿no? Y aquí, bueno, pues, luego veréis el enlace en la documentación, pero os invito a visitar la web de Dibu Voces, que es un proyecto de una asociación de Burgos que se llama Verbiki, y Dibuvoces es un proyecto de personas con discapacidad que se expresan a través del arte aplicado a la moda. Y ningún vídeo, ninguna parte de su web tiene desperdicio. Cada frase está dicha con el lenguaje de las personas que son protagonistas en este espacio y eso es lo que hace que quieras entrar en esta web, ¿no? Que te sientes inspirado por conocer su personalidad. Eh, bueno, yéndonos a las grandes y a los ejemplos que estábamos tomando como referencia en la web
en la web catálogo y en la web 2.0, pues por ejemplo, ayuda en acción, ahora habla así de sí misma, ¿no? Esta forma de expresar quién son de una manera, yo creo que bastante única y diferencial, es lo que me hace querer relacionarme con ella de una manera especial, ¿no? Lo que llamo la voz auténtica. Y otro ejemplo de una entidad pues, más pequeña y menos conocida y que me parece muy auténtica, es Apoyo Positivo, no sé si la conocéis, pero bueno, es que entráis en la web y es que no podría ser de otra organización que no fuera Apoyo Positivo. O sea, tú entras aquí y tú sabes que estas son ellas. Em, ¿Qué nos pasa? Pues que muchas veces hacemos la página web con nuestras plantillas de WordPress, con las imágenes de archivo y con el lenguaje políticamente correcto, y entonces le podrías cambiar el logo perfectamente y podría ser otra entidad cualquiera que estuviera en tu localidad o cambiando el sitio donde está. Con lo cual no es tan único y tan identificable y no genera una experiencia en los públicos tan especial como podría ser cualquiera de estas, ¿no? Perdón, ¿qué me pasa? A ver, me estoy yendo 20 pueblos. Eh, una última que me gusta mucho y me parece que os podía ilustrar bastante bien esto de la voz auténtica es Fundación Pegasus. Bueno, pues que tiene este lenguaje especial y mirad, ahora mismo no podía traeros su página web, este pantallazo es antiguo, pero están en construcción y hablan con su público que entrará en la web así. Oli, como sabrás, lo nuestro no es normal y estamos rediseñando esta página para que tenga flow. Es su voz auténtica y genera una conversación inspirada. Como resumen o como cierre de esta parte de la charla, simplemente recordaros que hoy la navegación es distinta, no podemos seguir haciendo webs como se hacían antaño. Las redes sociales especialmente, pero también los boletines, los vídeos, los podcasts, todos esos otras piezas de comunicación que tiene una entidad están generando una comunicación más específica, más especializada, más fragmentada, y en la página web eh, no necesito ya contar todo eso. Tiene su papel y tiene que resolver preguntas importantes de la gente. Otra cosa es que luego tenga un apartado de actualidad, pero no todo lo importante de la organización tiene que estar en la página web, a no ser que sea una web que yo haya pensado para que la gente vuelva todos los días, pero eso no suele pasar, ¿vale? Muy bien, pues ya os he contado eh, cómo me gusta responder a esa pregunta de por qué una web no es igual que otra y por qué una web me gusta más que otra, porque creo que eso es fácil de identificar y luego difícil de aplicar cuando toca a uno mismo y caemos en el vicio de querer contarlo todo, de querer usar un lenguaje que sea correcto, inclusivo y además políticamente respetuoso con nuestros financiadores, y caemos en aquello que es no conversar con nadie, ¿no? Inspirar a nadie. Como os decía, la siguiente parte de la presentación, eh, bueno, pues ahí, he querido hablaros o daros unas pinceladas de cuáles creo yo que son las claves para que nuestra página web realmente cumpla esos objetivos que hemos hablado antes, ¿no? Que nos ayude a captar o a convertir, sea cual sea nuestro objetivo. Ya os digo que para mí siempre la captación nos puede llevar a pensar que estamos captando fondos, pero se tiene que entender en un sentido amplio. Captar colaboradores, captar contactos de personas potencialmente interesadas, captar potenciales voluntarias, sea cual sea nuestro objetivo, la web puede ser ese espacio en el que se produzca
la conversión final, ¿no? Ese lugar donde la persona se apunta a un curso que yo, que me dedico a la formación, estoy haciendo, o en el cual rellena el formulario para formar parte de mi federación, ¿vale? Bueno, no abundo más. Queda claro que no es solo captación de fondos y lo que digo intentará aplicar a todo, ¿vale? Y para esto tengo tres recomendaciones. Em, la primera es que pongamos alfombras rojas para que la gente pueda llegar donde yo quiero llegar. Y os voy a hablar de ellas, ¿vale? Estas alfombras rojas es importante que entendamos que siempre empiezan antes de la web o fuera de la página web. Este meme eh, mm, es un chiste que, que pretende representar que muchas veces podemos pensar que por poner una zona de captación en mi página web va a obrar el milagro. Y esto no sucede así. Si no existe una política de captación de fondos asociada a eso, nunca va a suceder la captación. Es decir, tú puedes gastarte tu dinero y hacer una inversión estupenda en crear una zona web donde pongas dona y colabora, y que no llegue nadie ahí y no suceda nada, ¿vale? Las alfombras rojas para captar nunca empiezan a la web, porque la gente llega a la web para algo que puede ser convertirse en socio, en donante, en voluntario, pero normalmente tiene que venir de otro sitio ya medio convencido, ¿vale? Em, por supuesto, si no existe una buena zona de captación, pues no sucederá, pero esos son los puntos 2 y 3, ¿vale? Las alfombras rojas, como digo, empiezan antes de mi página web y en esto es importante que entendamos cómo llega la gente a la página web. ¿Por qué? Porque en mi estrategia de captación tengo que llevarles hasta la página web. Bueno, puedo captar en otros sitios, pero en mi estrategia de captación a través de la página web tengo que llevarles hasta la página. Y la gente llega a la página desde diferentes fuentes. Por ejemplo, haciendo búsquedas en Internet o porque alguien, otra página, otra entidad, un influencer, una recomendación, le ha dado el enlace, ¿no? Lo que se llama el referral, o porque le he llevado desde las redes sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, es importante que sepamos que la gente llega a la página web desde todos estos canales para que pueda empezar a llegar. Si no, pues tendremos una web estupenda que visitan una media de 3 personas al mes, que son las personas que trabajan en la organización. De todas ellas, hay algunas que son propias o que suelen ser propias, que son nuestras propias redes sociales, los enlaces que compartimos, etcétera. Luego otras que tendría que trabajar gracias a mi autoridad, ¿no? A mi posicionamiento, ¿no? A mi estrategia de difusión y de relaciones. Y luego está lo que llamamos el posicionamiento en buscadores o SEO, ¿no? Que simplemente, bueno, yo entiendo que la mayoría de vosotras habéis oído hablar y algunas dominaréis, pero simplemente deciros a efectos de lo que estamos hablando que está influida por dos factores. Uno, por la autoridad, es decir, tendré mejor posicionamiento en buscadores cuanta más gente me haya enlazado y cuantas más visitas tenga mi página web, con lo cual los buscadores tipo Google entenderán que soy una fuente de referencia relevante. Por tanto, si queréis que mucha gente potencial donante de la causa X llegue a vuestra página web, tendréis que trabajar para generaros una autoridad en ese tema, no solo como marca, como web, ¿vale? Lógicamente, cuanto más conocida sea vuestra entidad, mejor, ¿no? Porque estará más convencida, pero como web me estoy refiriendo ahora, ¿vale? Porque lo sepa Google, ¿vale? Que sois famosas. Y luego está la relevancia de los contenidos, es decir, que lo que esté buscando esa persona coincida con lo que existe en mi página web. Pues esa información de descubrimiento sobre una enfermedad o sobre una causa o sobre los recursos que esté buscando, lo bien respondida que esté esa pregunta y con sus palabras clave incluidas en el contenido.
Y todo lo demás ya son trucos, ¿vale? O sea, esto es lo importante de entender, que Google tiene que saber que somos relevantes, o sea, que somos importantes, perdón, y que nuestro contenido lo tiene que ser relevante. Y una vez que llegan a casa, lo importante es ponerles estas alfombras rojas para que la captación se vaya produciendo de una manera, eh, mm, bueno, pues natural, que suceda esa conversación, ¿no? Pensad en la página web como esa conversación que tenéis con una persona que os está preguntando por vuestra entidad, ¿no? Y al final puede llegar mm, a estar convencida. Es que no quiero usar términos que parezca que vuestro único objetivo es persuadir a nadie, a la gente de cosas, sino explicárselas y darles las razones eh, que realmente les convenzan o respondan a sus preguntas, ¿vale? Para ello yo siempre comparo esta metáfora de las alfombras rojas con el recibidor de una casa, ¿no? Pensad en la página principal de vuestra web como ese recibidor en el que la persona de un vistazo tiene que saber dónde está, qué habitaciones y qué camino ella que tiene estas preguntas clave o que es un familiar de una persona con una enfermedad o que es una empresa o que es tal, ¿cuál es su camino? ¿Dónde tiene que ir? Eso tiene que estar clarísimo. Y que su alfombra roja y su camino le vaya llevando en una dirección o en otra, ¿vale? Y esto lo puedo hacer, como os digo, primero a través de la home y luego creándole niveles de profundidad. Pero también tengo otras formas de tenderle estas alfombras rojas, ¿no? He cogido como ejemplo, bueno, yo utilizo una herramienta para esto de ver las webs antiguas que es flipante, que se llama Wayback Machine. Si no queda grabado, lo escribo luego por el chat, que te pone fotos de cualquier web en el pasado eh, porque guarda registros. Entonces, he cogido una versión antigua de la web de la Fundación Vicente Ferrer, porque tenía muchas alfombras para llevar a través de diferentes caminos a las personas a esos lugares donde ellas estuvieran interesadas, pero de una manera directa y sin tener que decir dónde narices estoy, ¿no? Esto, pero ¿por qué me ha llevado? ¿Por qué me ha contado esto? ¿No? Lo que os decía, respondiendo a sus preguntas, como hacen las webs inspiradas, de forma directa, ¿no? Y, por ejemplo, pues lo podría hacer en los menús o lo puede hacer por apartados clave, claros, ¿no? Donde aquí hay actividades solidarias, aquí retos deportivos y aquí hablamos de escuelas, por ejemplo. También a través de destacados, ¿no? De otro tipo, cuando ya les incito a llamar a pasar a la acción, o a través de lo que se llaman botones call to action o llamadas a la acción, en los que te deja muy claro dónde vas a ir y te lanza una alfombrita roja para pasar. Pero de todo esto también lo que me parece más interesante o más novedoso para llevarnos así como reflexión es la importancia de los textos en todo esto, ¿vale? Em, Sabemos que lo podemos hacer a través de la estructura, sabemos que podemos tender alfombras rojas a través de los menús, o sea, que todo sea fácil caminar a través de mi página web, pero también a través de aquello que digo estoy guiando a las personas, ¿no? Le estoy orientando hacia un lugar u otro. Entonces, es claro que si yo estoy haciendo una carta abierta a mi público y hablando de un tema que sea relevante, puedo intentar terminar eso con una llamada a la acción. No hace falta que esté en una sección de la web que sea estructurada y que sea para donar. Puedo hacerlo a través de un contenido que sea relevante para eso. Eso por una parte. Y por otra parte, cómo el texto en sí mismo es fundamental para conseguir esa conversión, ¿no? Os pongo estos dos ejemplos y es precisamente porque me parece muy claro de la metáfora que estoy haciendo, ¿no? De una persona que entra en una página web y está buscando algo y cuando llega a un sitio le dicen, aquí has llegado, ¿no? Y aquí le hace una llamada a la atención, organiza ta, ta, ta.
Vale, pues simplemente cambiando el texto, una de las opciones tiene muchísimos mejores resultados que otro. Es decir, el lenguaje que utilizo es clave a lo largo de toda la página web, ¿vale? Entonces, estas alfombras rojas, como digo, se las podemos poner a través de la estructura y los menús, a través de las llamadas a la acción, pero también a través de cómo redactamos los textos y de cómo ligamos lo que escribo eh, a la llamada a la acción concreta que le estoy haciendo. En la captación, además de esto, será clave que cuando las personas lleguen a mi espacio de captación encuentren una zona cómoda, ¿no? Y con las opciones que espera encontrar, pero además que le orienten sobre realmente lo que ellos o ellas quieren hacer. Porque es frecuente, sobre todo en el área de captación de fondos, pues que tengamos diferentes maneras de colaborar, ¿no? Que podamos hacernos socios, una donación puntual, que podamos hacerlo a través de transferencia o de cuenta bancaria, que pueda organizar un reto solidario, que pueda, bueno, pues os ponía aquí 2 ejemplos, una vez más, de una organización pues un poco más grande y con la cuestión más organizada, como puede ser la Fundación Entre Culturas, pues que organiza la información diciendo, bueno, aquí te puedes hacer socio, aquí puedes donar, pero además también puedes apoyar la educación a través de un proyecto concreto, además puedes apoyar nuestras redes, etcétera. O una entidad más pequeña que es la Confederación Salud Mental, es con más pequeño por volumen de recursos, que me parece que lo hace de una manera muy simpática y con su voz auténtica, ¿no? Como decíamos antes, creando ese espacio de intimidad y de inspiración con el público, ¿vale? Como sería esta. Vale, y finalmente, ya para ir concluyendo, eh, mejoraremos la captación en nuestra página web si trabajamos bien nuestros formularios. Yo lo llamo los formularios robustos y con esto quiero englobar muchas cosas. Un formulario robusto, en primer lugar, es un formulario seguro, ¿no? Es fundamental que nuestras páginas web tengan lo que se llama certificado SSL, que es un código de seguridad que se instala en el servidor de una página web que os aparece como HTTPS y con un candadito. Esto es un protocolo que asegura que los datos de las personas que rellenan el formulario viajan seguros a través de Internet, con lo cual es una garantía de seguridad, es un concepto ético, es lo que hay que hacer, pero es que además hay navegadores como Chrome que ya te sacarían una alerta como esta y a ver quién quiere donar en una página que te saca una alerta como esta. Por otra parte, posicionas peor en buscadores si no tienes esto. Por supuesto, es un formulario que en móviles se puede trabajar, perdón, es operable en móviles y no tiene botones que no les puedes dar. Pero luego hay muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, mm, es un espacio en el que estaría bien que no hubiera puntos de fuga u otras distracciones, es decir, que no haya un menú de, me voy aquí a ver qué proyecto hicisteis el año pasado. Sí que me puedo ir a la página principal, pero no me puedo ir más de aquí. Estaría bien que sepamos cuáles son los pasos que tengo que dar. Estaría bien que tenga otra ayuda u otra salida si no estoy convencida de que esta es mi manera de donar. Estaría bien que tuviera elementos para convencerme o darme garantías si aún tengo resistencias. Y bueno, creo que tenemos por aquí a 2 personas de la Fundación Lealtad, a una que además acabo de ver en otro webinar. Em, este es su sello antiguo. Eso que ofrece esa garantía a la persona que está realizando su donación en este momento de que esto va a ser seguro, ¿no? Otras formas de colaborar y luego, por supuesto, temas como que los campos estén validados y sean seguros, ¿no? Nos van a ayudar a que la conversión sea mayor. Tantas cosas he rodeado, pero hay. Otra recomendación que os haría es que fuera fácil en el formulario pasar de la opción de donación puntual a la donación periódica
que ambos formularios estuvieran relacionados siempre es una buena opción, porque en principio, bueno, hacer socio puede asustar, pero también puedo quererlo, ¿vale? Entonces, pasar de las dos opciones a las dos opciones de forma cómoda puede ser una buena idea. Y luego también para que os deis cuenta o para resaltar esta importancia de por qué estos elementos son importantes, por qué unas opciones son mejores que otras, hacer fácil rellenar un formulario, resolver dudas, tener un botón claro de dónde tengo que y qué voy a hacer con este botón, las garantías, etcétera, pues bueno, esta prueba no deja lugar a dudas, ¿no? Finalmente, os he traído otros ejemplos para que podáis echarles un vistazo de zonas de captación de entidades, bueno, pues eso, como os decía antes, quizás más cercanas o más pequeñas o en las que os podáis mirar más, pero que me parecen a la vez inspiradoras y súper correctas, cumpliendo todas estas partes que hemos dicho. Muchas de ellas estarán en Web 2.0, pero desde luego las zonas de captación tienen alfombras rojas, tienen una buena zona de captación y tienen formularios robustos, ¿vale? Sería la Fundación Mainel, Fundación Aniridia, esta es mi selección personal, que no es que sean las únicas, y Fundación Marihuana, ¿vale? Todas ellas mm, bastante más pequeñas que aquellas inspiradoras que os he puesto. Y nada más, no os quería contar nada más, simplemente y por si luego no nos da tiempo con las dudas, contaros que este jueves Socialco hace un Twitter Space, que no sé si sabéis qué es, yo no lo sabía hasta hace 2 semanas, es como un espacio de radio en directo a través de Twitter y hablaremos de la memoria anual. Se anunciará en nuestro canal de Twitter y bueno, pues si estáis pensando en hacer vuestra memoria anual, pues a lo mejor este espacio os inspira. Suelen ser de una media horita, ¿vale? Y nada, pues aquí estoy para vuestras dudas, preguntas, ejemplos, sugerencias y dejo de compartir con vuestro permiso.